43. Entramos inmediatamente en nuestro panel de conversación. Saludamos a nuestros panelistas del día de hoy. En primer lugar, a la socióloga, investigadora, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés. Siempre con esa sonrisa que denota tanto optimismo, a pesar de todo. Teresa, muy buenos días. Bienvenida, Tere. Muy buenos días, Fabio, y también Claudio. Sí, no, a Claudio Pérez, por supuesto, también siempre ayudándonos a poder entender este país tan extraño y este mundo tan extraño en el que nos ha tocado vivir, director ejecutivo del Centro de Estudios del Desarrollo. Bienvenido, Claudio, gracias por estar acá. Muchas gracias, Patricio. Muy buenos días, Teresa. Hola. Bueno, tuvimos anuncio del CAE anoche, Claudio, Teresa. Yo, para no explayarme, decía dos cosas. Que lo que genera más atención y probablemente la primera línea del titular es el mecanismo de condonación de la deuda. Pero decía yo que en una segunda línea, pero que quizás es más importante que la primera, la propuesta del gobierno también propone un nuevo mecanismo de financiamiento, no solamente de los estudiantes, sino que de la educación superior. Y por lo tanto, eso debe ser tan atendido como lo primero. Bueno, eso diría yo introductoriamente para no incidir en los ejes que ustedes le quieran dar al análisis de la propuesta del presidente y del gobierno. ¿Cómo lo ven? Tere. A ver, yo pienso que es muy oportuno, muy urgente, que es muy necesario, que de verdad este es un tema que afecta a una capa, a un segmento de la población que es muy relevante. Yo escuchaba ayer ahí a Mansuy diciendo de que era mucho más importante la educación parvularia, no sé más. Yo creo que este sí es un tema que abarca a la población y que sí es un tema que afecta los horizontes de vida, y en ese sentido me parece súper oportuno. Me parece bueno además esta idea de mirar las distintas situaciones, y por supuesto que creo que el tema más complejo va a ser el que no participen los bancos en este modelo, porque hasta la fecha para los bancos este ha sido un buen regalito, digamos, una buena oportunidad de tener la garantía del Estado para para este proceso. Entonces me parece que se están atacando en dos, digamos, direcciones, algo que es muy relevante y que obviamente va a generar mucha discusión. A mí me parece, lo que más me importa es que es oportuno, que es necesario. No es verdad de que esto afecta a poca gente y que esto es un tema nada más que, digamos, que debería ser más importante la educación parvularia. Esto sí es muy importante. Son muchas las familias, mucha la gente, y sigue siendo hoy día sigue siendo el mecanismo de acceso a la universidad de un buen número de gente, de un segmento social que pesa. Eso es lo que quiero decir. Sociológicamente este es un segmento social que tiene voz, que está afectado, que forma parte, digamos, de todo lo que sucedió hace 5 años en el estallido social, que ya tendremos oportunidad para hablarlo. Entonces, me parece muy, muy oportuno. Y claro, creo que va a haber mucho debate, pero pienso de que efectivamente a todos los parlamentarios esto les llega. Esto no es un tema, y creo que ha habido un trabajo prelegislativo suficientemente bien desarrollado como para que no se eternice. El riesgo es que, claro, con solo un año de gobierno esto quede ahí empantanado. Ojalá, digamos, que se le dé la prioridad, porque efectivamente es muy, muy necesario. Claudio. Sí, mira, yo creo que lamentablemente no hay espacio legislativo hoy día para una reforma de esta envergadura. Creo que es lamentable porque no queda un año de gobierno, estamos a puertas de la elección municipal. Me parece que es interesante que, a diferencia de lo que se anunció durante mucho tiempo, se hagan distinciones entre segmentos de deudores del CAE. A mí me parece que evidentemente quienes lograron obtener una carrera, un título, un trabajo, son personas que tienen que pagar las deudas. Yo siempre he abogado efectivamente porque exista mayor cobertura de gratuidad y de acceso a la educación superior. Eso por un lado. Yo por otro lado también creo que la cantidad de dinero, que todavía no está claro que se va a gastar en el CAE, perfectamente puede compatibilizarse con otras prioridades del país, que tal vez vamos a abordar en este programa en otro, como son los temas, por ejemplo, de salud.
hemos visto cómo han aflorado estos últimos meses deudas millonarias de distintos establecimientos de salud pública. Lo tercero es que yo creo que es interesante y va a ser interesante poder conocer los detalles de este nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Yo creo que ahí hay un tema bien importante a abordar. Y lo cuarto es que yo creo que está bien, abordar el tema de la deuda del CAE es importante, pero esto tiene que ser mirado en un contexto muy amplio de nuestro modelo y sistema de educación superior. Porque lo que a mí me parece que es complejo es que el Estado financie carreras que no tienen buenas tasas de empleabilidad. Porque uno de los problemas importantes que tuvo la implementación del CAE es que se financiaron distintas carreras que después no tenían niveles de empleabilidad. Entonces lo que hicimos fue entregarle una ilusión a un grupo determinado de personas que se endeudaron en carreras que tenían bajísima empleabilidad y que cuando se titularon, terminaron titulados sin poder encontrar trabajo y sin poder pagar una deuda. Entonces a mí me parece que el tema que hay que abordar es el tema de fondo, nuestro modelo de educación superior. Y junto a eso, ver cómo lo vamos a financiar y quiénes van a acceder y cómo van a acceder a ese sistema y a ese modelo de educación superior. Entonces a mí me parece que solamente lo que se está haciendo con esta propuesta hoy día, sabiendo que no hay espacio legislativo ni mayoría en el Congreso, es que lo que se está haciendo se le está hablando a un cierto público determinado en periodo de a puerta de una elección municipal y a puerta de lo que viene el próximo año en una elección presidencial. A mí me parece que este es un anuncio que debió haberse hecho mucho tiempo antes. Uno puede tener distintas hipótesis de por qué no se hizo antes, pero el hecho es que se está haciendo en el último periodo legislativo con agendas legislativas muy estrechas y con poco espacio legislativo, que me parece que lo que apunta más bien es a hablarle a un público determinado más que la intención de obtener un buen resultado legislativo. Sí, ¿cómo es eso, Teresa? Porque a la hora de los cuestionamientos se dice, bueno, acusaciones constitucionales, presupuesto, reajuste del sector público, reforma de pensiones que todavía está por ahí, ley larga de ISAPRE, y meter el CAE ahora, disculpa que lo diga de esta manera coloquial, pero sería como meter otro elefante en un Fiat 600, ¿no? Eso por un lado. Y hay otros quienes dicen, oh, mira, qué curioso hacer esta propuesta el 8 de octubre cuando las elecciones es el 26 y el 27. ¿No? Respecto a estas dos cosas, ¿qué decir? Patricio, solo déjame agregar sí, Claudio, sí, dale no, y le volvemos, sí. Al listado que tú hiciste agrega los proyectos de ley en materia de seguridad pública y la crisis penitenciaria en materia penitenciaria que tenemos, donde el Ejecutivo ya anunció un fast track después de las municipales. Y además está, disculpa Tere, te interrumpí por segunda vez, pero ya que estamos metiendo elefante en el Fiat 600, se me había olvidado que ayer el propio ministro Elizalde dijo que el gobierno también va a proponer un proyecto de ley para enfrentar la atomización del sistema político, ¿no? Eso. A ver, lo que me pasa es que desde el punto de vista de la ciudadanía es distinto de que mirado desde el proceso y el debate en el propio Parlamento. O sea, desde la ciudadanía uno demanda que los temas efectivamente se pongan. Y es un déficit, digamos, de que un gobierno no se haga cargo y no se plantee temas que si estuvieran en el programa de gobierno están porque de verdad son un anhelo ciudadano. Entonces hay una tensión grave, hay una tensión gravísima en términos de cuánto se puede realizar o no realizar. Sin embargo, yo creo que tensionar al sistema parlamentario, al sistema político, tensionarlo con lo que son necesidades urgentes de la población y del desarrollo, porque obviamente es más que atender una necesidad de los millón no sé cuántos deudores, digamos, mucho más que eso. A mí me parece que es bueno esto que la democracia, digamos, aborda todos los temas. ¿Cuánto se va a poder avanzar? Ahí hay una serie de elementos, algunos que son de técnica legislativa y otros que son de voluntad política. Y a mí no me parece mal que en el contexto de las elecciones, de los debates electorales, estas cosas se pongan sobre la mesa. Siguen teniendo prioridad, siguen siendo relevantes. Entonces, es sin duda que es distinto lo que puede hacer el Ejecutivo y ordenar, ¿no es cierto?, los temas. Pero desde el punto de vista de la ciudadanía, estos sí son temas que tienen que ser conversados.
cuándo van a ser resueltos, eso que por supuesto que a uno le produce una cierta angustia, porque cuando aparecen estos temas, ni que vamos a hablar de salud, nos ponemos todos a llorar, digamos, pero sí requieren ser puestos sobre la mesa. Yo no restringiría los debates porque no se va a poder avanzar. O sea, se van acumulando, o sea, con lo del debate, la reforma del cambio de la Constitución en el gobierno de la presidenta Bachelet, claro, fue muy terrible porque se presentó al final, y se presentó al final porque el nivel de boicot que tuvo dentro de su propio gobierno fue considerable. Pero ese era un tema que era tan relevante que siguió hasta donde siguió. Ahora todavía tenemos pendiente y vamos a ver si tendremos algunas reformas políticas para resolver algunos de los temas más dramáticos de las necesidades de constitucionales. Pero yo pienso que no podemos decirnos que como no se puede avanzar mucho, estos temas no los hablemos. A mí me parece que hay que hablar de todo. Y claro, tiene el dilema de cómo se impulsan para llevarlos a puerto y no signifiquen una frustración, digamos, a las personas. Pero no hablarlos porque no se pueden resolver, eso desgraciadamente pasó en el gobierno de Aylwin, pasó en el gobierno de Frey, que este no es prioridad, y el no ser prioridad tuvo muchas consecuencias que no se hablara de salud. Por ejemplo, en el primer gobierno de Aylwin, donde yo conozco un poco más de cerca la historia, hubo temas que se podían haber avanzado sin necesidad de haber tenido la gran reforma. Entonces se va generando en el debate social se van generando posiciones, visiones, prioridades, y a mí me parece interesante. Sí. Claudio, ya pues déjame ponerme de abogado del diablo del otro lado ahora, para promover ahí la discusión. Primero, no hay una metodología, o sea, sí, existen encuestas donde aparecen como las prioridades de la ciudadanía, pero yo creo que nadie puede decir así cabalmente este tema no le importa a la ciudadanía o no es prioritario. Luego, lo segundo, efectivamente pasa lo que dice Teresa. Yo recuerdo que durante los 90, una frase que dijo Lavín, no una, ni 10, ni 100, sino miles de veces era: hay que preocuparse de los problemas concretos de la gente, ¿no? Pero estos otros problemas de repente revientan como reventó el 2011. O sea, el CAE fue una de las banderas de las multitudinarias movilizaciones del 2011 y, para quien no lo recuerde, hubo meses completos donde todos los jueves había 200, 100.000, 150.000 personas marchando por la Alameda. Y luego también fue uno de los temas que apareció muy fuertemente en el estallido social. O sea, si alguien hubiera hecho una investigación de cuáles son los temas que aparecían en los rayados, el CAE era uno de los que aparecía con más fuerza, ¿no? Por lo tanto, uno debería esperar que el sistema político en su gran envergadura pudiera caminar y mascar chicle al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué dirías al respecto? A ver, es evidente que hay un problema, y no solo un problema, un drama muy grande creado por un sistema respecto a aquellas personas deudoras que no obtuvieron sus títulos profesionales o, obteniendo su título profesional, no han encontrado empleo. Yo creo que ese es el problema. Por eso yo hacía la distinción al principio, y me parece que va a haber que revisar en detalle cuáles son las características del proyecto que hay. Y yo reconozco que evidentemente este es un tema importante de un sector de personas que accedieron a este crédito y que están endeudados hoy día, y que eso les impide una serie de circunstancias relevantes respecto de la posibilidad de desarrollarse como personas. Yo creo que ese es un punto importante. Pero también es importante entender que los gobiernos deben ser capaces de priorizar demandas y priorizar agendas. Entonces, a mí me parece que hay problemas tanto o más complejos que el CAE que requieren de atención por parte del gobierno, y que me parece que a un año de terminarse el gobierno estamos en una situación bien compleja. Por ejemplo, lo insisto majaderamente, en los temas de salud pública. Hace un par de meses atrás se hizo un proyecto de ley para salvar las ISAPRES. Lo que se hizo fue salvar las ISAPRES. Y no hemos visto ninguna iniciativa respecto al fortalecimiento de la salud pública, y en los últimos días, lo que decía anteriormente, hemos visto deudas millonarias de establecimiento de salud pública. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un ejecutivo cuando los recursos son escasos? Evidentemente tiene que priorizar demandas. Entonces, a mí me parece que una condonación universal, que no es lo que se va a hacer ahora, pero sí es lo que se anunció durante mucho tiempo, era incorrecto.
Por eso hay que mirar ahora qué características va a tener este proyecto y cuánta plata va a significar efectivamente eso. Y si eso permite que esté dentro de las prioridades. Yo creo que eso es importante. Hay una serie de otros temas. Educación preescolar, por ejemplo. ¿Qué decir de la cobertura que tenemos hoy día en educación preescolar? Que se hicieron avances importantes, pero todavía sigue siendo insuficiente. Entonces hay una serie de temas que a mí me parece que deben ser abordados en la lógica de priorización del Ejecutivo. Y a mí me parece, lo que decía anteriormente, que hoy día se está pensando más bien teniendo poco espacio político, hablándole a un público, en un proyecto que yo veo difícil que logre salir por las características que se han anunciado y en un contexto político complejo. Entonces yo diría, ¿dónde debiese concentrar la fuerza en el Ejecutivo si quisiera de verdad avanzar en agendas de reforma importante? Creo que no es por acá, lamentablemente. Ahora yo creo que esto, y hay que decirlo, es algo que debió haberse presentado el primer año de gobierno, el segundo año de gobierno. ¿Por qué se espera hasta este momento para presentarlo? Porque efectivamente no había acuerdo, ni siquiera interno, no digo en el Congreso, no había acuerdo interno para saber qué características de proyecto había que presentar. Entonces hoy día han logrado construir una especie de acuerdo hoy día, a un año de terminar el gobierno. Ese es el punto que yo creo que hay que tener súper claro. Entonces cuando se señala que aquí se han postergado temas, bueno, habría que tener claro por qué el gobierno lo postergó 3 años. ¿Por qué no lo presentó en abril o en mayo del primer año de gobierno? Esos son los temas que hay que plantear hoy día y cuáles son las prioridades que debiese estar impulsando el Ejecutivo hoy día. Debió haberlo... A mí me parece, perdón, Sí. a mí me parece que siendo tan complejo en este minuto avanzar en proyectos legislativos con este Parlamento, que se llegue a presentar un proyecto en esta fecha me parece un tremendo avance, porque estoy segura de que esto ha sido después de ese proceso prelegislativo, pero eso va a ser siempre así, va a ser en todos los gobiernos así. Entonces, si no tenemos agua en la piscina en el primer año, entonces no se puede hablar más. No, yo pienso que se tiene que seguir planteando los temas y que seguirá habiendo un debate. Y claro, uno dice, el próximo gobierno puede tirar toda la basura y decir, como hicieron con el proyecto de Bachelet para la Constitución, decir, ese no lo vamos a tocar, como dijo el señor Chadwick, que está tan de moda. Y bueno, miren lo que pasó. O sea, pienso de que aquí hay un reconocimiento claro y preciso de una necesidad de la población. Entonces el tema de las prioridades, cómo se prioriza, el gobierno solo puede priorizar de acuerdo a, ¿no es cierto?, ciertos recursos o ciertas posibilidades de sacarla, o tiene que priorizar también en abrir debates y en avanzar en propuestas de soluciones. Yo no tengo clara cuál es la solución. A mí me parece que hay que conocer el detalle y ver, digamos, efectivamente cómo se va a desarrollar. Pero hoy día hay gente que está pensando entrar a la universidad el próximo año y que lo único que tiene por delante es el CAE. Entonces no es una cuestión del hacia atrás, es también una propuesta adelante. Y en ese sentido a mí me parece, digamos, con todas las prevenciones y todas las dificultades que pueda tener, me parece que es para la ciudadanía es muy relevante que este tema se empiece a conversar en concreto, con soluciones, con propuestas. Bueno, creo que el tema no se agota acá, así que retomémoslo a la vuelta. ¿Les parece, Claudio, Teresa? Son las 9:02, vamos así corriendo, volvemos rápido, llenamos nuevamente las tazas de café porque el día está un poquito frío y continuamos con la conversación. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este jueves 17 de octubre el regreso, después de varios años, a este icónico escenario de la destacada artista nacional Camila Moreno. Con una propuesta íntima y cercana para sus fans más fieles, les invitamos a vivir una experiencia emotiva y llena de historia en este mes de octubre con una de las artistas más influyentes de la música chilena, Camila Moreno, en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Jueves 17 de octubre, Miguel Claro 509, Providencia. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del concierto 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. Del papel a tus oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a
lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. En la mañana. ¡Qué emoción! Con la familia juntos y en sintonía. Música por la radio, pura diversión. Dime el nombre del programa. ¿Ya lo sabes? Así lo creo. Es para niños y grandes y no te lo puedes perder. La respuesta es fácil. ¡Que siga el recreo! Te esperamos todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio Universidad de Chile y señal online, en nuestro programa radial para niñas y niños. Programa creado por CRIN Chile y financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2024. El recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Son las 9:06, continuamos en Radio Análisis. Hemos tenido en el primer bloque con Claudio Pérez y Teresa Valdés una discusión desde el punto de vista de las prioridades políticas, de las prioridades legislativas, de las oportunidades para presentar una iniciativa que genera, como ya se pudo apreciar, tantas reacciones como la de la condonación del CAE. Y por si fuera poco, déjenme, Claudio, Tere, echarle otro pelo a la sopa, que es el siguiente. Obviamente para este foro revisé, siempre tengo a mano, este es un documento muy valioso. El año pasado, cuando la subsecretaria de Educación Superior era la profesora Verónica Figueroa Huencho, la antecesora del actual Víctor Orellana, se publicó el primer informe de crédito con aval del Estado. Me corrijo, no fue el 2023, sino que fue el 2022. Y este es el primer documento del Estado donde levanta información respecto al estado o todas las aristas que tienen que ver con el CAE. Y hay una arista de la cual no se habla mucho, pero creo que es importante traer la colación, entre otras cosas, a propósito de lo que hemos conocido de la Universidad San Sebastián, es que el CAE es una manera en la que el Estado, al financiar directamente individuos, termina financiando indirectamente universidades. Y lo indirectamente sería casi una palabra exagerada, porque también directamente universidades, eso es en lo concreto. Pero además, cuando uno va a la estructura del traspaso de recursos del Estado a los distintos centros de estudio, y tengo aquí un gráfico que es bien elocuente, uno se da cuenta de que un pedacito muy chiquitito de la torta es el de las universidades estatales en primer lugar, el de las universidades no estatales del CRUCH en el segundo lugar, pero que el porcentaje no mayoritario, sino muy mayoritario de la torta se lo llevan primero las universidades privadas y luego los institutos profesionales.
cuando uno va además a ver algunos casos, se da cuenta de que hay universidades, estos datos de julio del 2022, como la Universidad Santo Tomás, la Universidad Central, la Universidad de las Américas, entre otras, cuyo financiamiento por la vía del CAE corresponde a más del 20% del total. Es decir, son traspasos ingentes y en general las situaciones que hay universidades privadas de bajo nivel que reciben mucho más aportes por la vía del CAE que las universidades estatales, que las universidades de mayor excelencia y así sucesivamente. Hay quien podría decir, pero ¿cuál es el problema si finalmente son esas universidades las que están recibiendo a las personas susceptibles de postular al CAE, ¿no? Pero yo por lo menos veo que sí hay un problema y no me he metido no he visto todavía el detalle del proyecto para ver si el gobierno se hace o no cargo de esta situación en la presentación actual. Bueno, quería pedirles una opinión sobre eso, Claudio. Hay quien podría decir que el Estado no debe discriminar, hay otros que pensamos que la universidad del Estado son la universidad del Estado o lo público es lo público, no sé, como ustedes lo quieran ver. Es un debate que abro y les doy la palabra. Claudio. No, yo creo que este es un tema que el Estado tiene que abordar de forma bien seria y responsable. Porque tú das cifras bastante importantes, y yo lo señalaba anteriormente, que me parece que el tema de fondo es qué tipo de educación y qué tipo de carreras son las que el Estado se va a hacer cargo de financiar. Porque es evidente que se ha estado financiando por esta vía carreras con bajos niveles de empleabilidad y carreras dictadas en universidades con baja calidad, lo cual repercute directamente en la empleabilidad. Entonces, este ha sido un sistema, el CAE, un sistema que desde su inicio fue mal diseñado. Tú hacías mención a las movilizaciones del año 2011 que significaron una reforma importante al CAE en cuanto a la tasa de interés. Uh-huh. Pero de origen fue mal diseñado porque se puso el incentivo en fomentar la demanda por estudios de educación superior sin una adecuada regulación de la calidad en materia. Es cierto que tenemos un sistema de acreditación universitaria que ha sido un avance, yo lo reconozco eso, pero yo creo que el tema es que el Estado no ha definido bien qué el modelo de educación superior quiere, y para ese modelo de educación, y eso va con otra discusión mucho más importante que es nuestro modelo de desarrollo. Eso después viene el modelo de educación que queremos tener y después viene el tipo de educación y de carreras de educación superior que necesitamos para ese modelo de educación y para ese modelo de desarrollo como país. Como nada de eso se ha discutido, lo único que se ha hecho es aumentar la cobertura en materia de educación superior, lo que es muy bueno. Hay una cantidad importante de jóvenes que son primera generación de profesionales en sus familias. Yo creo que eso es algo muy bueno porque permite movilidad social siempre y cuando tengan empleabilidad y tengan remuneraciones acorde a la carrera que estudiaron. Si eso no ocurre, se producen frustraciones como las que sabemos. Entonces, de todo eso hay que hacerse cargo como Estado, y después de eso viene la discusión de qué hacemos con ese sistema de financiamiento directo al estudiante. Ahora, respecto al CAE, es evidente que hay situaciones complejas, dramáticas, de las cuales hay que hacerse cargo como Estado, pero tampoco puede existir no se puede discriminar entre la forma en que se va a resolver este problema de deuda que existe hoy día con el CAE. Sí, Tere, solo para complementar con números aún más precisos que los que había señalado anteriormente, a datos del 2022 las universidades privadas recibían el 41% del total del CAE. Los institutos profesionales un 73%, eso da un 74%, dejando solo un 26% para universidades del Estado y universidades privadas integrantes del CRUCH. Pero luego, a propósito de lo que decía Claudio, porque en el fondo el drama no tiene que ver solo con la deuda en términos literales, sino con lo que algunos han llamado una estafa social, ¿no? O como la versión malograda del sueño chileno, que era que por la vía de la educación podía haber progreso social.
precisamente el problema de la mora en el pago de la deuda tiene que ver con que hay una cantidad muy significativa de estudiantes que en su momento se acogieron al CAE que o están cesantes o tienen ingresos muy bajos, y en donde, por lo tanto, si uno hiciera el cálculo estrictamente salarial, probablemente, voy a decir algo muy terrible, pero probablemente les hubiera convenido más no haber estudiado una carrera universitaria para no tener esa deuda y estar trabajando en otra cosa donde ganarían lo mismo o quizás más que lo que ganan con carreras con las características que describía Claudio, ¿no? Bueno, eso como dato complementario ahí te doy la palabra. A ver, lo que me pasa es que yo comparto con Claudio que esto requeriría una mirada completa de qué tipo de educación queremos, una cantidad de preguntas muy grandes y que requieren mucho debate, y pienso que si nos ponemos a esperar ese debate, estos otros problemas que se han generado, perversos, digamos, de lo que fue el CAE, van a seguir aumentando. Entonces hay un dilema, digamos, porque evidentemente que uno quisiera pensar cuál es la educación superior que queremos para el futuro, para el desarrollo, etcétera, etcétera, y esa discusión siempre termina chuteándose. Entonces pienso que es inevitable de partir, digamos, como se ha partido en otras áreas, como son los temas relacionados con mujeres, género, violencia, etcétera, que se va un poquitito paso a paso. Y el paso a paso, en este caso, a mí me parece como urgente. Es tremendo porque además la Universidad de San Sebastián pone el dedo en la llaga, de toda la perversión, digamos, de un sistema de un neoliberalismo total. O sea, aquí lo único que vale es el mercado. Y parte importante de por qué tenemos esta anomalía, digamos, de qué se financia y cómo financia, tiene que ver con el marketing. Entonces, la Cubillo fue parte del marketing de la Universidad de San Sebastián, y efectivamente en este modelo en que se paga por el marketing y que se pone prestigio, dificulta el visualizar qué es lo que realmente conviene y cómo se debe hacer. Ahí pienso que tendrá que haber, digamos, avanzarse en esa discusión, porque la calidad de la educación la calidad de la educación, digamos, no es uno que se le atribuye porque la universidad tiene a personajes tan importantes como Cubillo, sino que tiene que ver con efectivamente cómo se valora. Pero hay muchas redes, muchos otros temas, digamos, que se tejen en lo que hace que, digamos, los estudiantes que salen de ciertas universidades tienen más posibilidades que otras. Y aquí hay un tema que está de contrabando, que es el tema de la educación técnica, porque en general pensamos en la universidad y pensamos en universidades liberales, pero la educación técnica, y eso tiene que ver con los institutos profesionales, ¿no es cierto?, con los centros de formación técnica, definitivamente requiere una mirada, digamos, más compleja de qué es lo que queremos para la educación superior. Pero sigo pensando de que el avanzar por esta vía, digamos, que es el tema del financiamiento de la educación, abre el paso, el camino a esa reflexión, y que puede resolver el problema agobiante, digamos, de una cantidad enorme de personas respecto a la deuda del CAE. Sí, bueno, ¿algo que agregar para cerrar el punto o vamos al siguiente? Bueno, adivinen de qué vamos a hablar. No es muy difícil de prever el tema de los chats. Para Teresa, que es una dirigente feminista histórica, debe ser seguramente especialmente indignante la manera en que estos dos señores se expresaban de la alcaldesa Matei, del alcalde Carter, bueno, para todos, además de María Teresa, ¿no? Pero ahí, bueno, una primera pregunta es si ese debería ser el centro de la preocupación, porque luego tenemos el problema más general, que es que parece ser que estos chats empiezan a develar, y aquí empiezo a citar al senador Manuel José Sandón, a quien entrevistábamos hace un ratito, una manera de proceder que apunta al corazón del ex gobierno del presidente Piñera. El senador Sandón se quejaba muy amargamente del modo en que, según develan los chats, él habría sido víctima de una operación política, lo cual ya tiene su propio análisis, pero si se utiliza la fiscalía para ejecutar operaciones políticas, ya estamos frente a una situación de una gravedad mayor. Y además el senador Sandón no quiso apuntar directamente al expresidente Piñera. Lo cito textual, con la manera coloquial que ustedes saben que tiene de hablar. Dijo: hay que tener respeto por los finados, cierro comillas, pero sí dijo que el entorno del presidente
presidente Piñera era el que ejecutaba estas operaciones, y dijo además que el ex fiscal Guerra había sido premiado por las operaciones en favor o de la derecha o del ex gobierno de Piñera, de las cuales había sido parte protagónica. Bueno, ese es el cuadro. Quería preguntarles cómo lo ven, porque hay muchas maneras de entrar y salir a este tema con toda esta información que estamos conociendo además por goteras todos los días. Claudio. A ver, a mí me parece que el diálogo que se difundió el día de ayer respecto de la alcaldesa Belén Matei merece todo el rechazo, que son expresiones, formas totalmente repudiables respecto de una alcaldesa. Ahora a mí me parece que todo lo que se ha ido saliendo en la última semana, porque ya uno ya pierde la cuenta, llevamos varios meses, pero indudablemente vamos a estar varios meses más con esto, da cuenta de una forma de actuar de determinados personeros con cierta capacidad de considerarse intocables, porque la verdad es que uno no logra entender esos niveles de diálogo, esos niveles de conversaciones que son relevantes para la investigación y conversaciones que son completamente irrelevantes para la investigación penal que se está llevando, y hay que decirlo. Pero me da la impresión que actúan con una sensación de que son intocables completamente. Ahora yo creo que efectivamente eso genera un problema de legitimidad completo para las instituciones políticas. Genera un problema de legitimidad completo y de confianza de la ciudadanía en instituciones políticas. Porque lo que queda claro es que hay formas de resolver los problemas que no necesariamente son las vías formales que cualquier ciudadano común y corriente podría usar. Y eso atenta claramente contra la igualdad de trato que deben tener las personas. Y eso a mí me parece que es gravísimo en el contexto que vivimos hoy día. Es gravísimo en un contexto electoral, donde estamos a puertas de una elección presidencial, pero sobre todo es gravísimo para la poca confianza que tienen las personas en las instituciones. Y si uno mira a nivel comparado, y no hay que ir muy lejos, solo mirar Latinoamérica, cuando las instituciones pierden niveles de confianza ciudadana, cuando las instituciones dejan de ser los espacios a los cuales los ciudadanos y las personas pueden acudir para resolver sus problemas, la democracia empieza a estar en un estado débil, complejo, y se abre rápidamente la puerta a populismo de izquierda o de derecha. Y a mí me parece que eso es lo más grave de lo que estamos viendo hoy día. Por cierto, son gravísimos toda la lista penal que esto tiene, que merece el mayor castigo posible en los hechos de corrupción que estamos presentes. Pero hay una dimensión que me parece preocupante: el daño que esto está generando a la calidad de nuestra democracia. Tere. Habría que decir tanto y no terminaríamos, porque el tema es el tema del poder de una sociedad oligárquica. Aquí esto nos remite a la hacienda, a las 20 familias, a los que siempre tuvieron el poder, a cómo se arreglan las cosas y las operaciones políticas, y tenemos que saber, que es lo que más me impresiona a mí en los chats, que es la vida misma, o sea, es cómo se hacen las cosas, cómo se deben hacer, cómo se hacen las cosas. Y cómo se hacen las cosas, bueno, tenemos cierta directiva. Yo no me cabe duda de que no era solo el segundo piso el que definía, digamos, todas las operaciones, que definió las operaciones contra Osandón, pero es un saber hacer. Y aquí es muy interesante lo que pasa con las mujeres, y lo voy a decir porque yo no estoy en esta cosa, mira qué terrible lo que dicen las mujeres. No, estas son las maneras de disciplinamiento, y si ustedes se fijan, los dichos contra las mujeres son porque las mujeres no están de acuerdo, porque no están siguiendo el patrón. Entonces lo que dicen de la Merino, que Dios mío cómo la tratan, ¿no es cierto?, que es una talibana, muy complicada la mina. Después la Antonia Larraín, brazo derecho, fue apretada y la declaración es lapidaria, y entonces la Merino es terrorista religiosa. O sea, las mujeres están en contra, las mujeres están defendiendo, están actuando correctamente. Ni qué decir de la otra que dicen la Imay Ortiz, la más preocupante, es inteligente, es de ultraizquierda, cresta, ella es preocupante, Imay es el problema. Curiosamente las mujeres son el problema, y las mujeres son el problema en situaciones de corrupción.
y uno podría decir que la Antonia Larraín de alguna manera está involucrada porque ella era la que pasaba la plata, pero lo concreto es que aquí tenemos una definición y yo hago mi respeto, digamos, a las mujeres que han sido capaces de resistir, y podemos ver qué pasó con el Consejo de Defensa del Estado. Tenemos varias situaciones más en que han sido mujeres las que han puesto la proa, las que han sacado, digamos, la cara y han puesto los palitos y decir esto no se puede continuar. Y eso nos lleva a los pactos masculinos, a los viejos y queridos pactos masculinos por los cuales se reproduce el poder, y razones por las cuales no se quiere que haya mujeres es porque se rompen estos pactos masculinos de cómo se hacen las cosas. Entonces, cómo se hacen las cosas, resulta que estas mujeres no lo han hecho y reciben todo tipo de cosas. Claro, en el caso de Matei, que no vamos a entrar, digamos, porque ahí aparecen otro tipo de cosas y yo tendría otros comentarios que hacer. Pero lo interesante es que a las mujeres que se ataca, se las ataca porque están en contra de seguir adelante con las operaciones políticas. Sí. Entonces, yo matizaría, digamos, esta cosa de la cosa escandalosa. No, el enojo es porque esta que dicen que creen los derechos humanos. Imagínate que el problema de la imagen es que creen los derechos humanos. Mira lo que estamos diciendo, que resulta de que hay una serie de personas pertenecientes al género femenino que no están permitiendo desarrollar una serie de operaciones y situaciones, digamos, de corrupción. Sí, entonces yo le miraría ese lado de género. Tere, yo y con mucho pudor a todas las mujeres que están viendo y escuchando este programa, voy a decir esto con mucho pudor, porque soy hombre, entonces voy a decirlo con las limitaciones que eso implica, pero claro, si uno va a los chats mismos, uno ve que, por ejemplo, en el caso de las alusiones a la alcaldesa Matei, hay toda una primera parte que es laudatoria a la alcaldesa, ¿no? Luego viene una segunda parte con alusiones de carácter sexual, que es otra cosa, ¿no? Pero en el caso de la alcaldesa Merino, las afirmaciones son abiertamente ofensivas y descalificatorias, ¿no? Entonces, señalo esto siendo hombre con mucho respeto para que cada cual pondere estos chats como los entienda, ¿no? Bueno, preguntarte, Claudio, ¿cómo estimas que la derecha en general ha reaccionado frente a esto o no ha reaccionado frente a esto? A mí se me ocurre, entre muchas palabras, la palabra perplejidad, pero bueno, frente a los hechos hay que ver cómo se procede. ¿Qué análisis harías tú yo estaba pensando de los presidentes Chile Vamos, ¿no? O no sé, Chadwick. Yo pensaba la misma palabra que usabas tú, perplejidad, asombro, porque a mí me parece que también ha ido mutando un poco, desde el principio a hoy día ya se han ido viendo algunas voces que dan cuenta de la necesidad de que se sepa todo, de que se resuelva todo y que se asuman las responsabilidades que tienen que asumirse, porque de verdad creo que hay hechos gravísimos. Da cuenta de operaciones complejas que se gestaron, que van a tener que ser investigadas en todo su alcance, pero me parece que la derecha tiene que asumir un rol de pensar en el país más que en su sector político, y yo creo que eso es muy complejo, sobre todo en año electoral, pero debiesen estar pensando en el bienestar del país, y eso supone apoyar que se investigue todo lo que deba investigarse, que se aclare todo lo que deba aclararse y que se sancione a todos quienes deban sancionarse. Y eso es mirar por arriba este problema gravísimo que tenemos. Creo que la derecha sería un muy mal favor si lo que pretende hacer son defensas corporativas, le haría mucho daño a su sector. Sería una estrategia de muy corto plazo hacer defensas corporativas ante hechos gravísimos como los que estamos hoy día. Pero veo mucha perplejidad, mucho asombro, y tratando de cuidar hoy día un espacio que yo creo que es muy complejo de cuidarlo, porque los hechos son gravísimos y son transversales. Evidentemente hay un problema con la derecha, pero los hechos son transversales, y de eso hemos visto antecedentes también de la transversalidad que tiene este problema. Entonces tampoco hay que mirarlo solamente como un problema de la derecha. Bueno, estamos llegando al final del panel. Teresa, querías agregar algo, parece, ¿no? Sí, la perplejidad, digamos. Sí. Pienso de que están silenciosos porque no saben qué más va a salir. Yo creo que hay una cosa muy cuidadosa,
porque la intervención, la operación política de Sandón es una, pero deben haber muchas. Yo quiero saber qué va a pasar cuando se sepa más los nombramientos de todos los jueces, de todos los ministros. Entonces pienso que hay una cierta cautela, porque lo que aparece detrás es una manera de gobernar, una manera de usar el poder, y esto desgraciadamente tiene que ver con el gobierno de Piñera, no es una cuestión que es tema transversal, no sé qué más. Bueno, estamos hablando de una situación que es el gobierno de Piñera, y yo creo que hay muchas cosas más que van a ir saliendo respecto al Poder Judicial, que es gravísimo, y que, bueno, están perplejos, digamos, porque no saben qué más viene. Sí, bueno, es una gran pregunta que le vamos a seguir la pista. También hemos preguntado acá si esto podría o no tener efectos en los resultados de las elecciones municipales, y hemos escuchado argumentos de todo tipo, ¿no? Que no va a tener ninguno, que va a tener mucho, que sí va a tener alguno, pero ahí serán los soberanos en la soledad privada de la urna quienes contestarán esa pregunta, ¿no? Ahora, antes de irnos, Claudio, Teresa, quería contarles lo que vamos a tener a la vuelta, porque ustedes supieron que hace pocos días la ex alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, en relación a la situación de El Salvador, señaló textual: allí se han violado los derechos humanos, no ha habido debido proceso, la gente está aglomerada en cárceles en condiciones infrahumanas. Frente a lo cual, el presidente Bukele contestó: estos organismos de derechos humanos en realidad solo existen para defender los derechos de los criminales. Bueno, más allá del intercambio o de la respuesta del presidente Bukele a las afirmaciones de la ex alta comisionada Bachelet, lo que vemos acá es una diferencia muy sustantiva sobre qué se entiende por derechos humanos, el rol de los organismos internacionales, en fin. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a tener una entrevista con la encargada de Amnistía Internacional para los asuntos del Salvador, precisamente sobre este entrevero, pero lo que nos devela más como tema de fondo. Así que eso va a ir a la vuelta. Por de pronto cerramos el panel. Claudio, muchas gracias, que estés muy bien, que tengas un buen día. Muchas gracias, Patricia. Teresa. Y gracias, Teresa, que estés muy bien. Que estés muy bien. Chao. Claudio Medrano con ustedes a la vuelta. Vamos y volvemos.